Buenos días, porque te acabas de despertar y es domingo. Así que, como de costumbre, te vas a hacer el desayuno y decides poner las noticias a ver qué ha pasado. Muy buenos días. Hoy ponemos los ojos especialmente en Flix, ya que durante esta madrugada una química ha tenido una fuga de cloro, creando una nube tóxica de 6 toneladas encima del pueblo. ¿Cómo? ¿Una nube tóxica de 6 toneladas ha estado encima tuyo y nadie te ha avisado? Bueno, tranquilo, porque El alcalde de la población confirma que no ha habido riesgo y que los vecinos deberían de abrir las ventanas para ventilar y que con eso es suficiente. decides hacer caso, así que vas a abrir las ventanas para ventilar. Y como es domingo y hace un día precioso, vas a coger tu caña de pescar para ir a pescar al río que tienes al lado. El río donde la misma fábrica ha estado tirando durante más de 100 años residuos tóxicos y radioactivos. Y todo esto sin que tú sepas nada. Bienvenidos al escándalo de Flix. Hoy nos encontramos en Flix, un pueblo que durante todo su tiempo ha tenido varias desgracias. Entre una de ellas, tener un río tóxico y radioactivo. Pero para entender cómo llegamos aquí, vamos a primero dar un poquito de contexto. Esta historia empieza con una noria hidráulica de origen árabe. Una noria que se encarga de llevar agua al pueblo y aparte muele grano para hacer harina. Esta imagen rústica se iba a convertir en todo lo contrario, ya que a partir de ahora se iba a construir una fábrica de químicos exactamente al lado de la noria. Pero, ¿y por qué harían esto en un pueblo que se dedica al campo y no en la zona industrial de Barcelona? Pues lo primero de todo y lo más esencial es que aquí hay una materia prima muy importante para cualquier industria: el agua. Aquí tenemos el río Ebro y a la fábrica le permite conseguir el agua que quiera de una forma muy fácil. Lo segundo es que aquí en el pueblo había una estación de ferrocarril, de la línea que juntaba Madrid, Zaragoza y Barcelona. Esto le permitía dos cosas fundamentales. Uno, el recibir materias primas de una manera muy fácil, y lo segundo es, una vez hechos los químicos, poder transportarlos a los mercados. Y sobre las materias primas, este lugar estaba lleno. 7 años atrás, en 1890, se habían descubierto unas minas de carbón bastante cerca de aquí. La comarca estaba llena de piedra caliza. Y aparte, no muy lejos de aquí, también estaba una de las salinas más importantes de toda España. Cosa que le permitía obtener sal a grandes cantidades estando muy cerca, ya que esta fábrica iba a necesitar sobre todo agua y sal. Si a esto le sumas que la noria se puede adaptar para que genere electricidad y así abastecer la fábrica, tienes el lugar perfecto para el proyecto La Sociedad Electroquímica de Flix. ¿Y por qué electroquímica y no química a secas? Bueno, pues lo principal que se iba a hacer en esta fábrica era sosa cáustica, y hace pocos años se había descubierto un nuevo método para elaborarla. Se trataba de aplicarle electricidad a agua salada. Esto lo juntas con mercurio, de una forma simple explicada, y de ahí obtienes la sosa cáustica. Vale, pues lo tenemos todo. ¿Qué es lo que nos falta para que esto salga adelante? Los inversores. Así que empresas alemanas se ponen a buscar inversores en España. Esta noticia llega al director de la fábrica de gas de Barcelona, y le interesa mucho. ¿Por qué? Porque a la hora de generar sosa cáustica se produce un gas, el cloro. Y claro, pues al director de la fábrica de gas de Barcelona se le presentó un 2x1 prácticamente: generar sosa cáustica y encima el gas, el cloro. Así que se ponen todos de acuerdo, consiguen los permisos y en 1897 se empieza a construir lo que a partir de ahora llamaremos la fábrica. En 1899 se hacen las primeras pruebas de fabricación y ya empieza siendo un desastre. El cloruro de calcio que habían obtenido era malísimo, y esto se debe a varios errores. Primero de todo, la roca caliza que habían obtenido era de baja calidad. El horno de cal era incompatible con el carbón de la zona. Y encima los trabajadores no estaban suficientemente formados, ya que a pesar de que entonces la fábrica ya tenía 90 trabajadores, solo 4 eran técnicos. Esto se suma a malas condiciones higiénicas y lo que tenemos es que, a tan solo 3 años de haber construido la fábrica, ya tenemos la primera dimisión de un director. Pero bueno, aparece un nuevo director con tal de poner fin a estos problemas y la fábrica sigue en marcha en pérdidas hasta 1907, que ahí obtiene su primer año con ganancias. Parece que ahora por fin todo va bien para la fábrica, ¿no? Bueno, pues recordemos que en 1936 empieza la Guerra Civil Española y aquí sucede la Batalla del Ebro. Esto hizo que tanto la fábrica como el pueblo quedara prácticamente abandonado, aparte de que bombardearon directamente la fábrica. Una vez acabado en 1939 se hizo un censo de la población y como resultado se dieron cuenta de que solo quedaba un cuarto de la población. La fábrica supera este obstáculo, recibe materiales imprescindibles y se pone en marcha otra vez. Esta fábrica se había convertido en un símbolo de prosperidad para Flix. Era la que había traído electricidad al pueblo, agua potable, el teléfono, había construido escuelas y obviamente también había creado trabajo. Pero esto poco tardaría en convertirse en todo lo contrario. Se convertiría en la pesadilla de Flix. Primero de todo vamos a empezar con los accidentes de la fábrica, luego iremos a la parte del vertedero y por último las consecuencias.
12 de diciembre de 1994. Son las 2:15 del mediodía y estás comiendo en tu casa tan tranquilo. Pero de repente escuchas una explosión brutal, tan brutal que las ventanas del comedor petan delante tuyo. Y poco a poco empiezas a notar un olor desagradable, un olor que se va a quedar en todo el pueblo durante todo el día. Y aparte, en tu casa, que te has quedado sin ventanas. Resulta que un depósito de ácido clorhídrico ha explotado y ha dejado a 4 heridos. El alcalde de la población sale a decir que no ha pasado nada, que no hay de qué preocuparse. Que sí, que a pesar de que aquí había explotado un depósito, no había ningún riesgo para la población. Y la Generalitat le da la razón y sube la apuesta. Dice que directamente no ha habido ninguna contaminación al exterior. Estás escuchando todo esto en el sofá de tu casa, viendo la tele, mientras te arden los ojos y te irrita la garganta, porque efectivamente había habido una fuga de vapores tóxicos. Ahora nos vamos al 21 de enero de 1996. Es la noche del sábado al domingo y a las 2:18 de la madrugada explota una tubería debido a altas temperaturas. Y durante 15 minutos empieza a soltar una cantidad de cloro líquido que al estar en contacto con el aire se convierte en vapor, generando una nube tóxica de 6 toneladas de cloro. Una nube que se queda encima del pueblo y al momento deja heridas a 12 personas. Se movilizaron hasta 150 personas entre bomberos, médicos, técnicos y cuerpos de seguridad. Se acababa de activar por primera vez el grado máximo de alerta del Plaseqta, el Plan de Seguridad Química de Tarragona. Pero a pesar de todo esto, se les pidió que vinieran con las sirenas apagadas, sin hacer ruido y sin utilizar los megáfonos. No estaban avisando a la población con la excusa de que no cunda el pánico. La gente que estaba de fiesta básicamente se estaba enterando por el mal olor y una vez más por las irritaciones de la garganta y de los ojos. Y los que se despertaron al día siguiente o lo escucharon por la radio o se lo dijo un vecino. Se detectaron niveles de 25 partes por millón de cloro, que esto ya puede generar daños pulmonares y dificultad para respirar. Esto ocurrió en pleno invierno mientras la gente estaba durmiendo y con la ventana cerrada. Pero si hubiera ocurrido o en pleno verano o en pleno día, podría haber ocurrido una desgracia que se podría haber llevado hasta 6 personas por delante, ya que con esto la fábrica se acababa de coronar con la fuga de cloro más grande de Europa en aquel momento. Y llegamos al día de Navidad de 2001. Este día es el que hizo sospechar oficialmente de que aquí estaba pasando algo más. Y es que, como día de Navidad, la fábrica nos acababa de dejar 4.000 peces muertos en el río. Siluros, carpas, pencas y muchas más especies de peces estaban flotando alrededor de Flix. Aquí todo el mundo ya sospechaba de dónde venía, pero aún así la empresa dijo que no tenía nada que ver. Además era un invierno muy frío y dijeron que con el hielo y el frío ni siquiera estaban trabajando al 100%. La fábrica hace poco había cumplido 100 años y en su conmemoración nos dejaban muy claro que en sus principios básicos estaba el máximo respeto al medio ambiente. Pero aún así, como es obvio, se seguía sospechando y salieron 5 hipótesis. La primera es la que todos hemos pensado. La fábrica ha tenido otra fuga que ha matado los peces. La segunda es muerte por congelación. Era el día de Navidad y había sido uno de los inviernos más fríos que se habían registrado aquí. Pero esta hipótesis se caía bastante, ya que los siluros vienen originalmente del norte. Los trajo años atrás un pescador alemán con la excusa de usarlos de cebo. Es decir, estos peces estaban acostumbrados totalmente al agua fría. La tercera hipótesis va un poco de la mano con esta. Habla de un shock de temperatura. Esto viene de que cerca de aquí, a unos kilómetros, hay una central nuclear que suelta agua caliente que utiliza para refrigerar el núcleo al río. Y se defiende un poco con que había agua muy fría y los peces pudieron tener un shock con el agua caliente de la nuclear. Pero la verdad es que no acababa de convencer. Y la cuarta y la quinta básicamente dicen que puede haber sido un cambio de pH en el agua y un cambio de la presión de la atmósfera. Así que se hizo un análisis tanto al agua como a los peces. Y se descubrió que en el agua había niveles de mercurio increíbles y que los peces habían muerto intoxicados por este, ya que tenían las branquias llenísimas de mercurio. A raíz de este estudio se calculó que se habían movido entre 300 y 400 kilos de mercurio. Pero lo que pasa es que esto era demasiado mercurio como para haber sido una fuga o como para incluso haberlo tirado a propósito en un mismo día. Así que a raíz de este punto se empiezan a hacer investigaciones para averiguar qué está pasando aquí realmente. Unas investigaciones que no solo determinarían la muerte de los peces, sino que también pondrían fin a las mentiras de la fábrica. El 10 de septiembre de 2004 aparece un titular gigante en portada: toneladas de residuos muy tóxicos en el Ebro. Se acababa de dar a luz un informe que demostraba que el agua del Ebro de delante de la fábrica era un vertedero de residuos tóxicos y radioactivos. Se acababa de demostrar oficialmente que la fábrica durante sus más de 100 años de vida había utilizado el Ebro como vertedero. Había creado una montaña de fango con residuos radioactivos como el uranio 238, el plomo 210 y el radio 226.
una montaña de decenas de toneladas que, por si no fuera suficiente, se les suma una cantidad de materiales tóxicos que pasaba de larguísimo los niveles normales. Entonces se calculaba que había entre 200.000 y 360.000 toneladas de fango contaminado. Lo tóxico vale, pero ¿y lo radioactivo de dónde sale? Pues la fábrica durante todos estos años ha ido avanzando y ya no se dedicaba solo a la sosa cáustica. Ahora también producían fosfato dicálcico, que se utiliza para pienso de animales. La roca fosfórica que traían del Sáhara tenía uranio y radio de forma natural. Y los residuos de esto es lo que emite radiación. Un año más tarde se anuncia que en 2007 empezarán a sacar los residuos de aquí y que en 2009 ya habrán acabado por completo. Nada más lejos de la realidad, ya que en 2009 ni siquiera habían empezado. Empezaron en noviembre de 2012 y entonces ya se sabía que había 760.000 metros cúbicos de fango contaminado con los residuos tóxicos y radioactivos. Para empezar a limpiar todo esto, lo que se hizo es crear un doble muro que iba a aislar la parte contaminada, también con la finalidad de que no haya riesgo de que la contaminación se expanda. Luego lo que se haría es retirar lo que hay dentro de la parte aislada para descontaminar ese fango y luego dejarlo en un vertedero a 3 kilómetros. Y por fin, en 2015 la limpieza había acabado. O eso decía Acumet, la empresa encargada de la limpieza, ya que un año más tarde se descubrió que realmente habían ocultado 80.000 metros cúbicos de fango que aún quedaban ahí. En 2023 la fábrica había cerrado prácticamente por completo, ya que desde entonces quedan prácticamente 9 trabajadores que se dedican a vigilar y a acabar de desmantelar lo que queda de ella. Y en febrero, hace 3 años, en 2023, se acabó por fin de limpiar todo el lodo. ¿Y cuáles habían sido las consecuencias de todo esto? Bueno, pues para empezar, había zonas que una persona no podría estar más de 25 minutos sin que le aumente el riesgo a tener cáncer. Peces, cangrejos y aves habían sido contaminados y con niveles mucho más altos del límite para el consumo humano. Y no solo para el consumo humano, sino también para los propios animales. Así que se pidió que desde aquí hasta la desembocadura del río Ebro se dejaran de pescar peces para comérselos. Aunque obviamente ya había sido muy tarde y gente de aquí ya estaba contaminada. Que por cierto, lo que había pasado con los 4.000 peces es que como había hecho tanto frío, el agua fría, que es la que va por el nivel más bajo, había hecho una corriente que había movido todo el lodo. Removió todos los sedimentos contaminados del embalse, liberando así unas grandes cantidades de mercurio que fueron a los peces. El mercurio no solo se quedaba en el agua, ya que se hizo un análisis estudiando olivos, tanto la tierra donde están los olivos como las hojas, y se determinó que las hojas también tenían mercurio. Es decir, que hasta el aire estaba contaminado. En cuanto a la población, se hizo unos estudios en 1994 y 1999 y se encontraron los niveles más altos de hexaclorobenceno, HCB, más altos encontrados jamás en un ser humano. Tenían prácticamente veneno corriendo por las venas, ya que también se encontraron restos de pesticidas y aceites industriales. Se hizo un estudio con las madres y bebés del pueblo. Se analizó tanto la sangre del cordón umbilical como la leche y también la propia sangre. Y se descubrió que los bebés ya nacían directamente con un altísimo nivel de contaminación, ya que las madres, al también estar contaminadas, pasaban los tóxicos a través de la placenta al bebé. A los bebés se les siguió haciendo análisis de orina hasta los 4 años. El HCB es neurotóxico y afecta al neurodesarrollo. Y esto terminó en que los niños tenían un 300% más de probabilidad de desarrollar TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y les podía costar más socializar, ya que tenían un 400% más de riesgo de tener pobre competencia social. Se hizo otro estudio que analizaba el pelo de los niños y se encontró que tenían metilmercurio, que es la forma del mercurio más tóxica, doblando los niveles de otros estudios. Y económicamente a la empresa le ha salido por 10 millones de euros, mientras que el total ha sido de 220. Sí, los 210 restantes los hemos pagado nosotros y el resto de Europa. Ellos solo han pagado el 5% y ni siquiera querían pagarlo. Una desgracia que nos ha tocado pagar a todos con dinero de nuestro bolsillo, pero que la gente de aquí ha tenido que pagar con sus venas. Como siempre, gracias por ver.